Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a Univisión. La Universidad del Este asumió en el año 2002 el compromiso de guardar, organizar y hacer accesible al público la colección documental, fílmica y fotográfica de don Jesús T. Piñero. Esta iniciativa ha contado desde sus comienzos con la colaboración decidida de la familia Piñero. La etapa de iniciar la colección y convertirla en una sala de investigación ya se ha completado. En proceso se encuentra la construcción, habilitación y servicio de la futura biblioteca Jesús T. Piñero en la Universidad del Este. Sobre este importante proyecto de mejoras capitales, investigación y servicio hablaremos esta noche. Para conversar sobre este importante tema me acompañan el licenciado Emilio Piñero, quien es el presidente del Comité de Recaudación de Fondos de la Campaña Capital para la Biblioteca Jesús T. Piñero, y la señora Marisabel de Guzmán, vicerrectora auxiliar de Desarrollo Institucional. Bienvenidos ambos a Univisión. Buenas noches, doctor, y gracias por esta invitación. Muy buenas noches a los televidentes y muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar también compartir con nosotros y con el público muchos de los datos de este importante proyecto institucional de la Universidad del Este, de la región noreste de Puerto Rico y de todo Puerto Rico. Pero vamos a dar comienzo a esta conversación hablando un poco de la importancia de esa figura histórica de Jesús T. Piñero. Bueno, pues Jesús T. Piñero fue el primer gobernador puertorriqueño. Fue el último de los gobernadores nombrados, no electos, pero fue el primero de los puertorriqueños. Después de más de 100, creo que 130 y pico de gobernadores que nosotros tuvimos en Puerto Rico, nombrados por los poderes de afuera de Puerto Rico. Así que eso reviste una gran importancia en esa figura, que fue una figura que no era un político tradicional, era un hombre de pueblo, de una familia acomodada, que abandonó unas raíces republicanas que tenía y se unió a una gesta dirigida por Luis Muñoz Marín de transformar este pueblo. Así es que importante haber sido comisionado residente y luego el primer gobernador puertorriqueño de Puerto Rico. Sí, recordemos que entre el 1898 y el 1946, que es el año finalizada la Segunda Guerra Mundial, que es designado don Jesús T. Piñero como gobernador puertorriqueño, toda esa larga sucesión de gobernadores fueron designaciones presidenciales. Y entre el 1946 hasta el 1948, que es electo Luis Muñoz Marín como primer gobernador puertorriqueño, electo, la figura de Piñero es una figura de tránsito, es una figura sumamente importante, no solamente entre los gobernadores estadounidenses y los gobernadores puertorriqueños, sino en ese periodo finalizada la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo de grandes cambios, no solamente para Puerto Rico, sino para todo el mundo. Hablemos un poco de cómo se integra la familia Piñero a esta iniciativa de la Universidad del Este. Pues cómo no, mis primos, Aide Piñero Bock y José Emilio Piñero Bou, que son los hijos de Jesús T. Piñero, tenían muchísimo material, tanto fílmico como documental, de su padre. Su padre, hasta cierto punto, había sido una figura bastante olvidada por la historia, y en el 2002 se dieron a la tarea de recopilar gran parte de esta información, y entonces ahí se estableció esta alianza con la Universidad del Este, que tiene un significado bien especial, tanto para la familia como para ellos, porque Jesús T. Piñero, además de ser el primer gobernador puertorriqueño,
de Puerto Rico y ser el primer presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Fue también el primer presidente del Puerto Rico Junior College, que es la institución precursora del sistema educativo Ana Geméndez, del cual es parte de la Universidad del Este. Así es que se donó parte de este material, luego se hicieron otros donativos y ahí comienza la colección que da lugar a lo que es hoy el comienzo de esta biblioteca y centro de investigación Jesús T. Piñero. Esta colección que comienza a irse levantando desde el año 2002 es una colección muy diversa en términos de sus fuentes, porque no son solamente documentos, cartas, telegramas, recortes de periódicos, sino también que hay un componente muy importante que es aquello que tiene que ver con el cine. Porque don Jesús era un gran conocedor, un gran admirador del medio y además lo practicaba constantemente a través de sus viajes en Puerto Rico y posteriormente sería utilizada de una manera muy efectiva, para la propaganda política, para la educación política del país en aquel periodo de tránsito. Así que fue un periodo desde el 2002 de ir levantando toda esta documentación para enriquecer lo que hasta ese momento se llamó la colección Jesús T. Piñero. Eso es. En el 2004 nos donan sus hijos 61 rollos de película. Y ahí comenzamos entonces el trabajo de restauración y preservación de esas películas. Ya al presente hemos preservado 20 películas. Este aspecto del cine es sumamente importante porque si volvemos otra vez al año 46, es un periodo donde todavía la radio domina las comunicaciones sociales en el país, pero ya el cine va haciendo una aparición muy importante y don Jesús era un enamorado de los dos medios, tanto el radial como el de cine. Y esta cantidad de películas que fueron cedidas por la familia nos permite a nosotros ver, conocer a ese otro Jesús T. Piñero, el cinematógrafo, tomando imágenes durante sus viajes o levantando testimonios de importantes acontecimientos políticos. Y a mí me parece que una de las principales fuentes de esa colección, me parece que de las más interesantes y las más importantes es precisamente la del cine. Sí, el ver muchas de estas películas que él mismo tomó, remonta a uno a una parte de la historia de Puerto Rico interesantísima, que es importante que nosotros veamos, porque muchas veces los puertorriqueños nos olvidamos de nuestra historia y de dónde estábamos a mediados del siglo pasado y cuánto hemos progresado hasta este momento. Parte de su vida él la dedicó a llevar cine a las comunidades más pobres. Dicen que llegaba con unas sábanas y enganchaban las sábanas y empezaba a proyectarle películas, cortometrajes a las personas menos afortunadas de Puerto Rico. Y como usted también bien decía, en la radio, pues él fue un radioaficionado, él era un KP4. Y de hecho cuando se hacen actividades en la Casa Piñero allí, muchas veces los radioaficionados ocupan el sótano de la casa allí en Canóvanas y tienen también una exhibición de equipos de KP4 de aquella época. En este esfuerzo de la restauración y la conservación de esta importante colección fílmica, debemos de recordar la intervención de la National Endowment for the Humanities, la Biblioteca del Congreso, Color Lab, el National Film Preservation, el National Endowment for the Humanities y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Y hago esta mención porque indiscutiblemente estamos hablando de las principales instituciones de conservación documental, tanto en Puerto Rico como
en los Estados Unidos, en ese sentido que se le ha dado el mejor tratamiento para poder salvar estas películas, que muchas de ellas estaban en muy malas condiciones porque no se estaban conservando. Es interesante también la figura de Piñero, porque Piñero también era quien daba testimonio de su época. Hay una importante película que recoge la construcción de Puerto Nuevo en aquella época de transformación urbana en Puerto Rico. También otro aspecto importante de este esfuerzo se ha dado a través de investigación oral, que eso fue uno de los acuerdos principales que se hizo con la familia al momento de dar inicio a la colección para obviamente ampliar la oferta posterior de investigación. Eso es así. Muchos de los miembros de la familia han participado en los procesos de las entrevistas que se han hecho. Pero usted menciona Puerto Nuevo, eso fue para él una parte bien importante porque su norte era proveerle vivienda a las personas de escasos recursos. Y él fue instrumental en traer a Puerto Rico un desarrollador que fue el primero en construir casas como un proceso industrial. En Puerto Rico se llamaba Leonard Darlington Long. Y él hizo Puerto Nuevo, Caparra Terras, Bayview y los 4 edificios Darlingtons en Ponce, en San Juan, en Río Piedras y en Mayagüez. Y así fue que comenzó el proceso. Esas casitas se vendían en $3,000 y pico en Puerto Nuevo. Y mucho del material fílmico que hay es de él con Mr. Long. En esos tiempos también había llegado la FHA a Puerto Rico, ayudando a proveerle un techo seguro en casas de concreto, de cemento, a las familias puertorriqueñas. Amigas y amigos, tenemos que ir a una breve pausa. No se retiren, regresamos en breve. ¿Sabes quién era Jesús T. Piñero? Sí, creo que tengo una idea. Creo que fue el primer gobernador de Puerto Rico. No. Pues Jesús T. Piñero fue el primer gobernador de Puerto Rico. Yo soy de Canóvana y he ido a la casa a ver las cosas que están allí en la casa. ¿Has visitado la colección Jesús T. Piñero en la biblioteca? Ahora mismo no la he visitado, pero entiendo que queda aquí en la misma biblioteca y que la puedo visitar en cualquier momento. Pues no he tenido tiempo, pero sé que está ahí y me ha interesado mucho, créeme, estoy haciendo todo lo posible por poder venir, ya que pues los estudios que están dando actualmente en la clase de español pues son de él y empezamos la semana que viene. ¿Qué te interesaría saber de cómo era Puerto Rico en los 1950? Me gustaría saber su forma de la vivencia, cómo se vestían, qué hacían, cuáles eran las actividades sociales que tenían y el trabajo que desempeñaba cada persona, porque siempre en una región hay como trabajos diferentes, ¿no? Me gustaría saber eso. Claro que sí, porque como no soy de acá, pues me gustaría conocer un poquito más de Puerto Rico. Sí, y su situación económica. Me interesa mucho cómo la gente, la sociedad, la sociología que hubo entre la interacción que había con la gente que no hay hoy en día, el respeto y muchas conexiones que imagino que en el tiempo de antes se funcionaban bastante bien. Me gustaría saber cómo era su cultura en aquellos tiempos, que creo que no es la misma de ahora, y las costumbres.